para nosotros, cuando hacemos un análisis, definitivamente estamos, para mí, convencidos de que Keiko es una extraordinaria candidata, además súper preparada. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la llamada, más bien, y disculpa que no puedo estar en el C por otras obligaciones, pero un gusto. No, nos reencontramos después de tiempo. Tengo una primera pregunta. Keiko Fujimori dijo el otro día, contestándole a Andrés Manuel López Obrador y sus impertinencias, que Dina Boluarte era la presidenta legal y constitucional del Perú. Y eso significa, Lucho, reconocer que el origen de la elección de Dina Boluarte es legítimo. Es decir, que no hubo fraude electoral. No, digamos, Keiko Fujimori en algún momento, después de varios reclamos que hubo, para que se puedan, por lo menos mostrar las actas, que lamentablemente el jurado hubiera resuelto este caso y hubiera dejado la suspicacia y las dudas para muchos, yo todavía las tengo, señaló y finalmente aceptó la decisión que hubo en un momento. Pero el hecho que digamos que se diga y que sustente, y ayer le hemos vuelto a decir a varios colegas y a varios medios colegas de ustedes, que la transición, es decir, el paso de la señora Boluarte como vicepresidenta a asumir el cargo después del intento de golpe y la vacancia de Pedro Castillo, esa parte, esa transición, obviamente está sustentada en la Constitución, pero eso no en ningún momento, porque hayan salido un montón a hablar, y entiendo que tú debes haber escuchado esos comentarios, que ya reconoció, no, eso es un tema, son dos temas aparte. El otro tema que hará para la historia, que hará en la lamentable ausencia de transparencia del jurado presidido por el señor Salas. Pero en fin, ese es capítulo para nosotros ya cerrado, solamente lo comentamos cada vez que nos lo preguntan, no es que vivimos pensando en eso, pero nos referimos solamente a la transición, más allá del cuestionamiento del origen de una plancha que nunca debió estar inscrita porque estaba, digamos, con la ausencia de un vicepresidente, que era el caso de Cerrón, y debió de plano haber sido rechazada, ya pasó, eso es lo que cargará el señor Salas por siempre como responsabilidad, pero ya está, ya había un gobierno, había un congreso, entonces la transición es lo que ha dicho Keiko de la señora Boluarte a la presidencia, es lo que es constitucional. Claro, pero el problema, Lucho, es que en el origen de la crisis que vivimos hace años, prácticamente desde la elección de PPK, ha estado la falta de voluntad de fuerza popular de reconocer un resultado electoral, ¿no? Sí, a ver, sí, tuvimos la oportunidad, y te debo la presencia, y pues, tuvimos la pasada también por Zoom una entrevista, y yo te decía, y también escucho y entiendo, pero achacar a que toda la crisis y la crisis incluso política o la crisis que va más allá de lo político, social, las revueltas sociales, todo empieza por un tema de que no se reconoce en el 2016. Mira, Nicolás, para mí y para muchos, la crisis empieza desde hace muchos años. El fujimorismo no es gobierno hace más de 20 y tantos años. Desde que Alberto Fujimori dejó de ser presidente y visitaba hospitales, postas, iba al agro. No hay presidente que haya vuelto a mirar a la ciudadanía. Yo te escucho a ti, te lo decía la vez pasada también, comentando sobre las colas en los hospitales. Si esa es nuestra queja al gobierno actual, entraremos eso más adelante. Es decir, seguimos enfrascados en crisis en que se empezó en el 16, 19. No, nosotros cuestionamos la elección del 2016 por algunos detalles, y la del 2021 ya fue para nosotros mucho más grosero, en cientos de mesas donde habían votos de todos los partidos de Porque, de Avanza, de todos, pero en la segunda vuelta, oh maravilla, estadísticamente pasó 100% para el señor Castillo y 0 para la candidata, que no solamente ya no tenía votos de la primera, sino de los otros candidatos. Pero en fin, yo quiero insistir, eso pasó. Ahora estamos en una etapa donde tenemos que mirar qué vamos a hacer de acá hacia adelante. Si se van a quedar hasta el 26, como entiendo, ya eso es una decisión del Congreso, parece, y del gobierno, ¿qué se va a hacer? ¿Cuál es la gestión que van a hacer? ¿Van a poder enfrentar el fenómeno? Claro, pero Lucho, no hay, es decir, yo creo que tenemos diferencias en la evaluación de lo que pasó en el 2021. O sea, yo creo que lo que ocurrió en el 2021 es que hubo un resultado ajustadísimo, igual que lo hubo en la elección municipal, donde ganó Rafael López Aliaga por muy pocos votos a Daniel Urresti, pese a que se suponía que Lima era su gran bastión, porque esa es la realidad política del país. Entonces, a lo que te obligaba ese resultado ajustado, que te mostraba un país dividido, es a buscar, tender los puentes para buscar la fórmula de un gobierno de entendimiento, de unidad nacional, que ese debió ser el esfuerzo en ese momento y no la confrontación total que fue lo que ocurrió.
Te lo dije también justo, conversábamos esto la vez pasada, Nicolás, y te dije, para nosotros el día 1, Castillo hizo un gobierno, por ejemplo, con el señor Maraví, ahí está el FENAPE, que ya lo han acabado de anular felizmente, filoterrorista y absolutamente corrupto. O sea, darle un minuto al gobierno de no oposición, si en algún momento, Nicolás, nosotros hemos aceptado que en el 2016 sí, pues los gestos, las actitudes no fueron las mejores y ahí asumimos una responsabilidad política, nunca nada que tiene que ver con corrupción, sino política, donde se pudieron hacer mejores cosas, sí, a pesar de que el señor PPK se llevó también por el sector que odia el fujimorismo, pero ya, ahí nosotros vamos a asumir esa responsabilidad. Claro, pero cuando Castillo dijo... Cuando Castillo dijo, Lucho... Con tanta bancada pudimos hacer algo mejor, sí, pero cuando ya el señor Castillo gana para nosotros una elección que es muy pequeña y con un montón de cuestionamientos, no solo de Fuerza Popular, de mucha gente, de más de la mitad del Perú probablemente, empezó un gobierno del día 1, Nicolás, con absolutamente hechos vinculados. No a la izquierda, que la izquierda si gana, la izquierda gana, pues esa es la decisión del pueblo. No, a los filos terroristas de Sendero, ¿ok? Y a actos de corrupción del primer día. Entonces no podíamos darle, si nos equivocamos en el 2016, en el 2021 deberíamos ser realmente ahí sí, que nunca lo fuimos obstruccionistas. Claro, pero o sea, cuando Castillo dijo... Cerrón no será ni portero de mi gobierno y empezó a reunirse, sí. Entiendo que habló telefónicamente con Rafael López Aliaga, se reunió con Hernando de Soto, se reunía con gente como Salaverry, con gente de Somos Perú, de otras fuerzas políticas, buscando un gobierno de unidad, porque lo que había quedado claro es que lo que había ganado las elecciones el 2021 no era el programa marxista-leninista de Vladimir Cerrón. O sea, era gente que estaba en contra de Keiko o era gente que estaba descontenta porque no le había llegado, digamos, los beneficios del crecimiento económico. Exacto. Ese es un factor fuerte. Pero esa no fue una oportunidad que se perdió de tomarle la palabra a Castillo. Tal vez no hubiera, hubiera podido constituir un gobierno de unidad nacional, sí, no hubieras podido evitar seguramente actos de corrupción, pero no hubieras tenido el desmadre que ha vivido el Perú todo este tiempo, ¿no? Pero, Nicolás, perdóname, tú mira el primer gabinete que nombró. Entonces, a ver, ¿por qué no nombró al señor de Soto, al señor López Aliaga, que se supone, según me cuentas, estuvieron conversando? O sea, digamos, el gabinete que nombró, te nombró un gabinete de frente para marcar cuál es la línea de su posición. Y tienes a un lado, ya no es la posición marxista, pero... Es que eso ya vino después, ¿no? Porque, o sea, yo creo que, y si me permites una crítica... lo que empoderó a Vladimir Cerrón es la amenaza de vacancia presidencial, porque el único que podía salvar de la vacancia presidencial era el señor que no iba a ser ni portero. Entonces Vladimir Cerrón, de estar desesperado porque lo estaban sacando del gobierno, se convirtió en el salvador de Castillo y ocurrió lo que ya sabemos. Y yo creo que, aunque te parezca paradójico, eso es responsabilidad de ustedes también, ¿no? Porque creo que siempre las cosas pudieron hacerse de otra manera. Es interesante que nosotros tenemos responsabilidad de todo, ¿no? Hasta para elecciones de 87 votos, los que tenemos 22 votos... Eso me decía Marta Moyano. Te lo digo en buena onda, te lo digo en buena onda. 22 votos reemplazan a los 65 que faltan para 87. Siempre culpa del fujimorismo y que por favor Keiko no postule. Lo más interesante es que siempre nosotros, Keiko dice algo y eso marca una agenda. Ustedes no tienen un balance... Sí, pero no tienen un balance autocrítico de lo que... O sea, no piensan que pudieron hacer las cosas de otra manera. ¿En el gobierno de Pedro Castillo? Y en la campaña, en la manera como manejaron la campaña, esa de decir que si no votaba por Keiko, no eras peruano. Yo creo que la campaña tuvo sus errores, yo los he comentado a la interna, yo no los voy a comentar nunca públicos, hemos comentado a la interna, quienes estuvimos dentro de todo el tema de la campaña. Uno de los errores, como tú decías, la vez pasada y nos reíamos, y pues de verdad no había sido exitosa. Por supuesto. No fui a la campaña. Pero Lucho, la silla de Keiko estaba vacía, yo quedé con Keiko, que iba a hacer dos entrevistas con ella y 2 entrevistas con Castillo. Se hizo la primera entrevista y Keiko salió muy contenta de esa entrevista porque la traté como trato a todo el mundo, con respeto y consideración. Y la segunda entrevista no vino. Sí. En el caso ya de Keiko Fujimori, obviamente la campaña arrebasó al candidato porque tenía demasiadas cosas. Y ahí el error está de abajo, los voceros o lo que hemos debido... Pero escúchame, Lucho, tampoco quiso ir a las filiales de Exitosa en el interior del país. Pero perfecto. Es decir, ahí al que tiene que crucificar es a Carlos Raffo, a que le dijo, ya ganamos, no necesitamos ir Exitosa. Claro que necesitaban ir Exitosa.
yo creo que no hay una persona, un nombre. Yo creo que ahí se asume, y yo lo he conversado con todo el equipo de campaña, incluso con el partido, con la gente con la que tenemos que conversar, obviamente que tenían ciertas responsabilidades. Por ejemplo, habernos dejado robar los votos porque no teníamos gente en zonas donde no dejaban entrar a personeros, obligaban a mucha gente a votar, o desaparecía gente y simplemente llenaban actas, fue una responsabilidad nuestra, más allá de que lo hayan hecho, fue una responsabilidad nuestra, porque ni siquiera hubo forma de probar las barbaridades que se hicieron en muchas mesas donde no tenían miedo de ir a ser personeros ahí porque le decía que le iban a pegar en sus casas. Bueno, para mí capítulo volteado, pero sí hay responsabilidad y sí hay autocrítica a eso, que le hemos hecho a la interna muchas cosas. Pero en el gobierno de Castillo, no, Nicolás. Creo que en el gobierno de Castillo nuestra bancada y el partido actuó como ha debido actuar, y no solo nuestro partido, creo que otras bancadas también, más allá del desastroso Congreso que tenemos, por lo menos el primer año se pudo sostener, si no habían los votos para vacar a este sinvergüenza de Castillo, por lo menos sostener de que no metan un modelo que es un modelo que ha generado pobreza en varios países como Venezuela, en fin, ya conocemos esa parte, ¿no? Sí, pero de eso no pasó nada, porque yo creo que ahí también hay un error de diagnóstico de quién es realmente Castillo. Castillo nunca ha sido marxista, Castillo era de Perú Posible, de ahí venía. Sí, pero había un proyecto de asamblea, acuérdate, un proyecto de asamblea constituyente, ¿no? Que se frenó. En fin, ya conversaremos perfecto. privadamente sobre esto y te voy a convencer. Encantado. Te voy a convencer con mis argumentos. Ahora, ayer, vayamos a la actualidad, Lucho. Ayer tuvieron nuevamente los encuentros estos presenciales entre Keiko y la bancada de Fuerza Popular, y una de las primeras conclusiones ha sido reclamar el cambio de algunos ministros. Usó la palabra exigir, ¿no? Exigimos el cambio de algunos ministros. Sí, pero yo creo que, y ese es, creo que el ministro que ha estado contigo hace un poco, ministro de Defensa, y claro, él responde un poco a lo que tú le preguntas, si tú le preguntas lo que tú sientes que algunos dicen, ¿no? Que dice, Fujimorismo está exigiendo, no ha pedido, que... No, a ver, incluso Keiko lo dice, que ella está exigiendo, porque claro, ese es el gesto político, pero nosotros lo que lo dice incluso es en modo reflexivo. O sea, nosotros cuando nos reunimos con la presidenta Boluarte, la presidenta del partido, Keiko Fujimori, le ofreció el apoyo para todos los temas que necesite el país. Y yo creo que el país, como tú también lo has señalado hace un rato, y es la realidad, ya felizmente esta gente que asusa a los ciudadanos, y ellos no marchan, sino ponen plata, traen combis y meten gente como carne cañón adelante para estas protestas, ya ha perdido peso. Y felizmente esta desestabilización que se quería hacer, donde entra el apoyo de nosotros y de otros grupos políticos para que no caiga el régimen, ya pasó esa etapa, pero ese análisis, que puede ser correcto porque ya no hay esa fuerza, lo puede llevar a lo que hemos dicho, un análisis sin ninguna crítica de gobierno o muy triunfalista. Una cosa es que esto haya bajado la dimensión, y otra cosa que la gente que votó por ese proyecto probablemente descabellado de Pedro Castillo sigue teniendo la misma necesidad, que este gobierno no lo puede resolver y no está atacando los puntos débiles. Y ahí están los casos de varios ministros que han mencionado Keiko y que nosotros también lo hemos dicho. El caso de Salud, el caso de Energía y Minas, el caso del Ministerio del Interior. Por Dios, o sea, uno prende cualquier noticia, el sicariato, Perú, Lima y Trujillo y Chiclayo, las grandes ciudades se han convertido una tierra de nadie. Entonces ha fracasado ahí el ministro de Interior. Entonces creemos en un acto de oposición leal como la inglesa, ¿no es cierto? Sí, nosotros no estamos diciendo vamos a derrocar al régimen, no, le estamos diciendo, señora presidenta, cambie ministros, haga un ajuste en el gabinete, porque ese gabinete no está dando los resultados que se requiere. Si usted quiere comparar el gabinete con lo que tenía Castillo, claro, es una maravilla el gabinete, y creo que hay profesionales obviamente mucho mejores que los que había antes, pero falta darle fuerza a los temas que realmente le interesa a la gente, y no pues este resumen de 6 meses que nos ha obligado como partido a reunirnos, después resume a la Comisión Política el lunes y el martes a la bancada para tomar este pronunciamiento, ¿no? Ustedes, lo que ha dicho ahora el ministro Jorge Chávez es que se pueden recibir recomendaciones pero no imposiciones, y que finalmente quien decide quiénes son los ministros son la presidenta y el presidente del Consejo de Ministros. Ahora, ¿cuál es la relación de ustedes con el gobierno? ¿Qué son ustedes en relación al gobierno? ¿Son oposición constructiva? ¿Son de apoyo crítico al gobierno? O sea, ¿qué los vincula con Dina Boluarte? ¿Tienen compromisos con Dina Boluarte de algún tipo?
Ninguno. Ayer un periodista me preguntaba, decía, ahora sí son oposición. Y yo le decía, claro, no tenía tiempo para explicarle, no sé si han visto la película Troya, cuando el padre, este rey, va a recoger el cadáver de su hijo y le dice, bueno, antes éramos enemigos. Le dice, no, siempre seguimos siendo enemigos. Bueno, nosotros no somos enemigos. Lo que yo digo es, siempre hemos sido oposición. No hemos dejado de ser oposición ni cuando estábamos sentados con la presidenta al frente. La señora presidenta Boluarte, puesta por la señora Mendoza, por Mirta Vázquez, por Arana, por todos esos muertos vivientes de izquierda que han fracasado. Bueno, ella estuvo puesta ahí como vicepresidenta, y ganó, ¿no es cierto?, como vicepresidenta. También pusieron a Humala, pusieron a Kuczynski, en fin, todo ese grupo que nos ha puesto después Fujimori a todos los presidentes, salvo el presidente García probablemente, pero a todos los demás, y han fracasado, ¿no? Y todavía tienen digamos, la raza de salir a criticar. Cuando estábamos al frente de la presidenta Boluarte, nosotros seguíamos siendo oposición, y no hemos dejado de ser oposición, pero eso no quiere decir que nosotros mañana estamos dispuestos, por ejemplo, a darle facultades si nos presentan una propuesta de cómo van a enfrentar a la delincuencia, cómo se va a enfrentar a la delincuencia, pero con mano firme, clara, concreta, cómo vamos a dejar de asesinar a nuestros hijos o hijas por robarle un celular. O sea, es increíble. Entonces, no hemos dejado de ser oposición, no tenemos ningún acuerdo, no tenemos una alianza política. Lo que tenemos es, repito, sostener al régimen cuando querían las turbas en algún momento, muchos de ellos ciudadanos, tal vez con buena fe, confundidos, engañados por esta gente que asusaba y por este sinvergüenza narcocomunista Evo Morales, ¿no?, que ha puesto plata en alguna zona de nuestro país. Ahí fue el sostenimiento, pero a partir de ahí nosotros no hemos dejado de ser oposición en ningún momento. Ahora lo que le hemos dicho, y tiene razón el señor ministro, no ella, la presidenta, la que decide con el presidente del Consejo de Ministros. Nosotros no le estamos imponiendo. Nosotros lo que estamos diciendo, mira, acá hay 2 ministros, una por lo menos que ya está camino a la censura. ¿Por qué no la cambia y se evita este esfuerzo? Porque si no la cambia, obviamente lo que corresponde a los representantes de la población es censurar a tal ministro, a cual ministro. Entonces, no es ni amenaza, eso en modo reflexivo. Claro, pero ¿no te parece que, por ejemplo, en el caso de la ministra de Salud, a la que yo he entrevistado, y a mí me sorprendió, porque vino acá y dijo, hay que destrabar los hospitales, falta personal, hay que mandar gente, hay que transferir recursos, es decir, y puso el dedo en la llaga incluso sobre los graves problemas de gestión que hay en nuestro sistema de salud, como todo en todo el aparato del Estado peruano. Es decir, pero es como terrible, que le achacan a la ministra las responsabilidades de defectos del sistema que tienen años y en algunos casos décadas, y de responsabilidades que no le competen a ella, que son responsabilidades en realidad de las regiones, ¿no? Sí, a ver, digamos, y tiene para mucho, ¿no? Porque el tema de la descentralización, y es verdad que hay problemas que vienen de años, pero cuando uno es gobierno, uno no viene a disculparse hacia atrás. O sea, si yo soy gobierno, yo sé cuáles son los problemas o sea, tú, por ejemplo, tú lo comentas todos los días, ¿no? Entonces, si yo soy gobierno, yo no te voy a decir, ay, pues Nicolás, tú me decías todos los días que hace años que hay colas, que la gente está esperando tirados en el piso. Oye, yo entro ya con la idea de qué voy a hacer. Es verdad, y ahí es donde digo, los primeros meses han sido complicados para el gobierno, pero eso ya pasó. No podemos estar pensando en que fue la quinta ola, la cuarta, porque yo he escuchado también a algunos ministros. Y en el caso de la ministra, no estoy diciendo que no sea verdad que haya responsabilidad de los gobiernos regionales, pero la responsabilidad política de la autoridad máxima no deja de ser la cabeza del ministerio, de cualquier ministerio, más allá de que se haya mal descentralizado, entre comillas, estas facultades. Así que nosotros hemos puesto de ejemplo 4 casos, pero no le estamos diciendo a la presidenta, usted tiene que sacar a este o a este. No, estamos diciendo que pésimo el gasto en Punche Perú de la ministra de Agricultura. Evidentemente el sicariato te dice que el ministro de Interior no la chunta, no está funcionando. Evidentemente tenemos un ministro de Energía y Minas que tiene Lucho, una visión tenemos que ir a la pausa, por favor, mantente conectado, va a ser muy breve, regresamos inmediatamente contigo, por favor, vamos a la pausa y volvemos. Lucho, tú eres como Nano Guerra García Keiko Lover, es decir, él ha dicho acá que Keiko es la mejor candidata que podría tener Fuerza Popular. Bueno, ayer decía que yo suscribo lo que ha dicho Nano, porque a ver, primero que Nano no ha lanzado una candidatura, porque ni siquiera eso se espera en su momento. No hemos hablado ni siquiera de la posibilidad de la candidatura en el 26, ¿no? Lo que ella había señalado, digo, Keiko, es que si había un adelanto de elecciones ella no iba a postular. Pero para nosotros, cuando hacemos un análisis, definitivamente estamos, para mí, convencidos de que Keiko es una extraordinaria candidata, además súper preparada, es una persona que difícilmente, y eso es lo que a veces la DBA no entiende, ¿no? Porque muchos la DBA se suman a la crítica de la izquierda. ¿Te refieres a la derecha bruta y achorada? Sí, porque dicen que no debe presentarse. ¿Por qué? Porque alguno de ellos por fin quiere llegar a la segunda vuelta, porque siente que ya, o sea, Keiko de todas maneras llega a la segunda vuelta y dicen, no es que no gana. Miren, yo lo único que creo es que si uno evalúa
o sea, un político qué tanta capacidad, conocimiento del país y qué tanto convoca digamos, personas. Yo sí coincido con Nano. Eso no quiere decir, obviamente, que el partido está trabajando, sí, hay mucha gente joven que viene atrás de nosotros, que está preparándose, el partido tiene para bastante más, pero hoy día, de figuras políticas, si tú me hablas de las personas que hace un rato me comentabas, que hablaban con Castillo, o sea, Keiko de lejos puede ser 1000 veces mejor candidata pues que el señor López Aliaga, que el señor Rando Soto, pues, ¿no? Para mí, ¿no? Y para varios de nosotros, ¿no? Ahora, el problema es que es una especie de maldición, ¿no? Pero es algo así como que si va Keiko, tiene un anti-Keiko, pero brutal. ¿Tú cómo explicas eso? ¿Ustedes se han puesto a reflexionar por qué ese fenómeno, bueno, que ha contribuido? El problema es que eso es uno de los contras que tuvieron en el 2021, que la misma gente, como el Grupo El Comercio o Mario Vargas Llosa, que le habían dado con fierro pues a Keiko, ¿no? Tratándola en algún momento, bueno, hasta la pretendieron vincular el 2016 con el narcotráfico, ¿no? Sí, yo creo que Mario finalmente se dio cuenta a qué se enfrentaba el Perú, pero más allá de nuestro escritor y Nobel, sí, o sea, y nosotros también podemos haber contribuido con los errores. Yo creo que las actitudes y gestos, lo he dicho, no solo lo he dicho en campaña, lo digo ahora que no estamos en campaña, en el 2016 no fueron las mejores, pero lo que ha habido aquí, obviamente, es una campaña de demolición, porque todos los errores que tú puedes cometer políticos, y tienes que asumirlos, ¿no es cierto? Por eso no tiene 73, hoy ya tenemos 24, y seguro en el próximo tendremos 38, 40, y volveremos un momento a tener la convocatoria que tuvimos. Tenemos que trabajar para eso, pero esos errores te cuestan, pero ha habido una campaña de demolición. Perdóname, Nicolás, ¿qué persona, como tú señalabas, ¿no? En el Canal 4, que la vincularon al narcotráfico para tumbarla los últimos días de la elección? Claro, perdió la elección, después pasó, no dijeron nada, y ¿quién recupera eso? ¿Quién señala eso? ¿Quién pide disculpas por eso? ¿Quién pide perdón por eso? Y lo que pasó con los fiscales, estos señores que han jugado a favor de Odebrecht, con Keiko Fujimori, en el único país, Nicolás, el único país donde el fallo de un tribunal, máxima instancia, libera a una persona que está presa injustamente, viene el señor Zúñiga y le importa nada al fallo del tribunal. Cuando el fallo del tribunal es para Alberto Keiko Fujimori, es para envolver pescado. Cuando el fallo del tribunal es para el lagarto Vizcarra y convalidar un cierre de Congreso, eso va enmarcado. Así ha funcionado lamentablemente nuestra política. Y han habido pues tontos útiles, que el juego de nadie sepa quién trabaja, que ha demolido al Fujimorismo y obviamente ha hecho generar anti-Keiko, anti-Fujimorismo. Que mira, Keiko Fujimori, con todo el esfuerzo y muchos que vuelvo a la DBA, ¿no? Que la critican, la extrema derecha, o sea, ellos creen que un candidato que no sea Keiko, que no sea fujimorista, va a sacar votos donde el fujimorismo saca votos. Si no es Keiko, no es fujimorista, de hecho que se va a ir probablemente alguien de izquierda, porque el fujimorismo es el único partido que ha sabido pelear políticamente en bastiones de la izquierda. Entonces, claro, donde antes sacábamos más o menos unos 18 o 20%, esta vez sacamos 5%. ¿Por qué? Porque hubo un grupo que demolió, que injustamente vendió una imagen que yo creo que la gente ya se ha ido dando cuenta que Keiko no ha manejado un centavo, sin embargo, tuvo presa. Y los que han robado plata, que son hospitales que no tenemos, colegios que se caen, bueno, esos que han robado están bien gracias en sus casas o sin ningún impedimento de salida. A Keiko Fujimori le han puesto impedimento de salida 36 meses en una etapa donde ya no hay impedimento de salida, y van y quiere el señor Zúñiga, el mismo que le importó lo que dijo el Tribunal Constitucional, igual la metió a la cárcel por tercera vez. Ahora quiere, obviamente, iniciar un proceso, un juicio que no tiene ni pies ni cabeza, de lavado me refiero, ¿no? Que es un absurdo total. Una cosa son las faltas, sí, las faltas administrativas que hubo de la campaña Vargas Llosa, que yo estaba a los 17 años de que estoy en política, todos los partidos han recibido donaciones del sector privado. A partir del 2018 se volvieron prohibidas. O sea, ustedes dicen que lo que tú estás diciendo es que sí reconocen haber recibido dinero para la campaña, incluyendo el de Odebrecht. No, Odebrecht nunca nosotros hemos aceptado, y además ni siquiera el señor Odebrecht, que no los conozco, no iba a las fricholadas que iban varios, no, como la de esa alcaldesa, los señores de las ONGs que critican. Bueno, yo por lo menos no he participado en ninguna y creo que Keiko tampoco. Y el señor Marcelo Odebrecht o el señor Barato, uno de ellos dos, cuando lo han entrevistado, ellos ni siquiera dicen, yo no podría asegurar ese famoso aumentar no sé qué. Eso es lo único que se agarra, porque para
para Keiko Fujimori y Odebrecht no hay nada. Lo que cuestionan es que ha habido aportes, que además lo han dicho, de empresas privadas, a una campaña como a la de Keiko, como la de Kuczynski, como la de Toledo, como la de todos. La gran diferencia es que esos señores fueron gobierno y robaron. Entonces, ¿qué dice el fiscal Estrella? Claro, pero el problema... ¿Qué dice el fiscal Estrella? No, es que si hubiera sido gobierno hubiera hecho lo mismo. O sea, está pensando a futuro. En el caso de nosotros no hay ningún problema, ningún delito de lavado. Lo que hay son aportes que son legales en ese momento. Claro, pero el problema es que los aportes en muchos casos no eran santos, no era por convicción ideológica, sino por conveniencia. Es decir, yo te aporto a la campaña y tú me das, por ejemplo, el gasoducto, ¿no? Del eso sur. Es el caso de los que han sido, el caso de Keiko Fujimori no ha pasado nunca eso. Claro, porque no ganó las elecciones, eso es cierto. Ahora, pero entonces, sin embargo, perdóname, Nicolás, entonces yo mañana voy a decir, perdona que te tome ejemplo, ¿no? Mañana te vas a otro medio y yo voy a decir, no, yo de una vez lo acuso porque se está yendo al otro medio, seguro porque en el otro medio le han dado, o sea, por favor. O sea, si el señor perdió, no, y si ganaba iba a robar, entonces mételo preso. Oye, pero si ni siquiera ha ganado y no ha robado, claro, ¿qué le pasa? Sin embargo, en la investigación, todo este tema del pitufeo, es decir, que recibe donaciones y digamos, si le sacas la vuelta, o sea, ¿qué dicen ustedes? Que esas son infracciones electorales. Es que perdóname, de que yo tengo uso de razón, ya, y lo que señalan con el acusador de manera injusta Keiko Fujimori, votan por los que han sido gobiernos que han hecho, ellos sí han robado, pero cuando algún empresario quiere apoyar una causa, y eso es un error, por eso es un error para mí haber prohibido el aporte privado, para mí, en lo personal, y yo apoyo a esta causa porque esta causa, por ejemplo, es un partido que está en contra del aborto y pongo plata, y mucha gente te dice, pero yo no quiero aparecer, porque si gana el otro me va a corretear la SUNAT, no voy a... Entonces, ese problema tonto, porque lo ideal sería que eso no pase, ha hecho que en algunos casos, en todas las campañas de todos los que se creen honorables, ¿no? Todos, no hayan puesto el nombre del señor, por ejemplo, este señor famoso, dueño de los helicópteros, que dice que dio 1 millón, puede haber dado 10, ¿no? Que está en todas las campañas de los caviares, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede haber puesto 5, o sea, estoy suponiendo, puede haber puesto 5, pero sale con 1, porque los otros 4 aparecen en, ¿qué hacía Verónica Mendoza? Alguno de ellos, anticuchadas, en fin, lo que decía, vendía tarjeta, decían los regidores de la señora Villarán, ¿no? Entonces, eso que está mal, es una falta de responsabilidad de que no se ha dado la información. Eso no es lavado, eso tiene que tener su sanción, por supuesto, pero a partir del 2018, que para mí es un error, pero se prohíbe, ahí sí hay una situación distinta, de prohibición de fondos privados. Nunca se ha dicho que en el caso de Fuerza Popular se ha recibido fondos privados lícitos, de empresas lícitas, de plata de proveniencia lícita, y que tal vez sí, pues, algunos no quisieron aparecer y pusieron a unas 15, 20, 30 personas, no sé, que ellos son los que están en investigación y que obviamente, lamentablemente, pues tienen que asumir esa responsabilidad de esa falta que es administrativa y que siempre ha sido una falta administrativa, ¿no? Tengo algunas preguntas puntuales, Lucho. ¿Qué van a hacer con este tema de los ministros? Ya, por lo que parece, no hay la voluntad de Dina Boluarte de hacer cambios. Hoy día ha dicho Jorge Chávez Cresta que, por ejemplo, el tema de la ministra de Salud, en medio de una crisis de salud pública como la del dengue, sería un error cambiar a la ministra, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Ustedes van a censurarla? ¿Van a votar por la censura de la ministra o de esos 4 ministros? Nosotros, el mensaje ha sido una opinión obviamente política, pero le hemos dicho a la presidenta reflexiva. Nosotros queremos que el gobierno, si se va a quedar hasta el 26, que creo que eso es lo que ya apuntan ambos sectores, Congreso y Ejecutivo, que no era nuestra idea inicial, pero bueno, si eso va a ser, porque tiene que ser en el marco constitucional, no puede salir por turbas, sale por el marco constitucional. Y si no hay esa salida constitucional, lamentablemente se quedan. Pero si se quedan, no podemos seguir en lo mismo que ha hecho Humala, Kuczynski, Vizcarra y todo lo mismo que vemos todos los días. Entonces, pedimos gestión. Y si la presidenta, con todo el derecho que tiene, como ha hecho el ministro de Defensa, decide no cambiarla porque esa es su potestad, bueno, se accionan los mecanismos de fiscalización que nos corresponde, que son las mociones de interpelación y censura, ¿no? Y la vacancia de Dina Boluarte es algo que no está en la agenda, ¿no? Nosotros no hemos visto un móvil ahorita
como para hablar o ni siquiera pues pensar un tema de vacancia, porque no antes del 7 de diciembre estaba a punto de que la saquen por el tema de si había actuado irregularmente al sí, antes firmar del 7 documentos. habían algunos cuestionamientos, entiendo, en la subcomisión de acusaciones que no prosperó, ¿no? Lo que pasa, Nicolás, y ahí no sé si me puede explicar bien, ¿no? Pero ya está la realidad. Por ejemplo, este es el Congreso que hay. Es como decir, ¿no? La vicepresidenta, pensábamos que había una acusación, no se aprobó, después pasó a ser presidenta, bueno, ya esta es otra etapa, igual, este Congreso es el que hay, va a haber este 26, igual tenemos que sacar alguna reforma, no se sabe si habrá reformas, o sea, igual tienes que votar con los niños, con el robasueldo, con lo que fuese, porque tienes que aprobar algo, o tampoco vas a flotar solamente, ¿no? Lamentablemente esa es la realidad. Entonces, frente a la realidad que tenemos que tratar de buscar lo mejor. Este es el gobierno que ha quedado, pues que mejore su gestión en salud, en seguridad ciudadana. Ese es el Congreso. Bueno, tratemos de sacar, aunque sea alguna reforma positiva del Congreso. Mira, el arte de la política es hacer una obra de arte del barro. No, o sea, y eso es lo que se tiene que tratar de hacer, y esa es la responsabilidad que ha tenido el fujimorismo siempre, y no terminé mi idea. Claro, muchos critican a Keiko, pero Keiko ha evitado muchas veces que mucho voto se vaya a un radical como se fue en Castillo el 21, se hubiera ido mucho antes, hubiera entrado el comunismo radical al Perú, si no hubiera sido porque Keiko Fujimori armó un partido que quitaba votos y pelea votos en zonas donde los señoritos de la DBA no pelean, ¿no? Y entonces nosotros hemos sabido agarrar esas batallas. ¿Cuándo ha entrado el radicalismo extremo de la izquierda al gobierno? Cuando tontos útiles y otros sinvergüenza como los caviares socavaron y golpearon la imagen de Keiko de manera injusta, metiéndola presa, para que obviamente se pierda fuerza en algunas zonas del fujimorismo. Ese fue el momento que pasó más bien, no, por eso digo, nadie sabe para quién trabaja, pasó esta gente que un poco más, y teníamos a Sendero en el gabinete, si es que no hemos tenido alguno por ahí. Una última pregunta, sobre este tema de la bicameralidad, ¿no es una pérdida de tiempo? La gente ya votó en contra. El resultado del referéndum está más o menos cantado. Gracias. Gracias. Pero la pregunta, yo quiero envolverla en este contexto. Es decir, está claro que pretender una asamblea constituyente es una idea absolutamente descabellada, porque somos un país tan polarizado que sería un desmadre una asamblea. Y lo segundo, pues no tenemos partidos, Lucho. Tenemos una crisis de representación. O sea que ese tema de la asamblea constituyente no es de ninguna manera el momento ni la circunstancia para plantearlo, pero tampoco es el otro extremo de un Congreso tan desacreditado pretender cambios constitucionales tan importantes. Dos cosas. La primera chiquitita, bueno, sí, pues hay partidos, ojalá, entiendo que pero es escrito, yo no sé qué ha pasado con Acción Popular, que ha sido tomado andan peleándose por la llave local. Pero ojalá que lo demás, pero nosotros por lo menos somos un partido, ahorita estamos en una etapa incluso de reestructuración, vamos a tener que hacer un montón de viajes, yo como secretario general de fortalecimiento de bases, somos un partido que desde hace casi 30 años nunca ha dejado de tener presencia en el Congreso, ojo, la mínima fue 3, la máxima fue 73, mira, incluso con el mismo número al final. Pero yendo a la pregunta de fondo, Nicolás, yo coincido contigo cuando yo digo, bueno, esto es lo que hay que tratar de hacer una reforma. Yo creo que la bicameralidad definitivamente es algo positivo, pero mi voz, por ejemplo, es una voz minoritaria dentro del partido. A mí me apena porque a muchos en Fuerza Popular nos costó, digamos, que el partido y la bancada finalmente acepte ir a la bicameralidad, porque entenderás que nosotros defendemos la unicameralidad, que es la reforma que se hizo en la Constitución del 93, ¿no? Pero algunos consideramos que es mejor una Cámara de Senado, etcétera. Ahora, cuando se hicieron el referéndum, ahí pues el lagarto metió sus uñas, ¿por qué quería otra cosa? Claro, si tú le preguntas a la población, Nicolás, si quiere 2 cámaras, la población te va a decir 3, ¿no? La diputada, la de Senado y la Cámara de Gas para que se mueran todos estos. O sea, la población evidentemente va a estar indignada, pero hay cosas que los políticos y los líderes, sabiendo que va a ser impopular, tenemos que hacer. Y esa es una buena reforma, pero termino con esto. Hemos visto que la verdad los demás grupos como que no les interesa mucho hacer reformas, y nosotros como fujimoristas, que la mayoría está a favor de la unicameralidad, nosotros no vamos a hacer cuestión de Estado. Si no hay votos para la reforma, que creo que es algo bueno para el país, nosotros tampoco vamos a hacer cuestión de Estado. Seguimos con la unicameralidad, porque creo que esto más bien le convenía a todos y por eso hemos hecho el esfuerzo. Pero lo venden de nuevo como que el fujimorismo y sus aliados quieren hacer la bicameralidad. No. Nosotros en un momento de reflexión, hace mucho tiempo atrás, en un comité político y después en la bancada, tratamos de
de ganar en la mayoría a la interna, ganamos la mayoría a la interna, que era pasemos de nuevo al proceso de bicameralidad, porque la unicameralidad fue en su momento, claro, cuando tenías un sendero luminoso, una inflación enorme, lo que hizo el presidente Fujimori, se necesitaba una cámara rápida, ágil, pero ahora en una bicameralidad. Pero así como están las cosas, nosotros, y te lo digo ahorita como primicia, probablemente ahí queda el tema para nosotros, vamos a hacer cuestión de Estado, y probablemente sí, pues ese Congreso ni siquiera sea el mejor para que pase, para que proponga, claro, la bicameralidad. Pero ese es el asunto de fondo, es decir, está planteando discusiones trascendentes que van a marcar nuestra vida como ciudadanos por décadas y está pretendiendo decidir estas cosas un Congreso totalmente desacreditado. Pero o sea, Nicolás, le quitan legitimidad a cualquier cosa que se decida. No tanto así, ya, pero yo sí, o sea, digamos, los congresos nunca son populares, siempre están pésimos, este sí es muy complicado. O sea, yo creo que la bancada más grande probablemente sea una bancada de 45, que son los que están con problemas todos judiciales y nadie va a votar a nadie, ya. Entonces, y como te dije hace un rato, pero esto es lo que hay y tenemos que ver qué sacas, algo por lo menos, ¿no? ¿Cómo haces del barro una obra de arte? Bueno, para mí, haber tenido un Senado en el Perú sí era una obra de arte, porque nos volvía de nuevo a un tema más reflexivo, a una mejor discusión de las normas. Ya pasó el momento donde sentamos en una sola cámara, pero si finalmente siguen con el tema de que creen que nosotros que tenemos que votar por la ley Mordaza para que voten por la bicameralidad, o tenemos que no votar contra tal para que voten por la bicameralidad, la verdad, nosotros, si no hay lo suficientemente 100 votos por lo menos, o 90 y tantos votos, yo creo que ya como partido cumplimos con nuestra parte de responsabilidad de haber incluso dado batalla dentro de nuestro partido para que el partido que más bien apoyó siempre la unicameralidad diga, ok, señores, todos los que saben de política, no hablo necesariamente de los políticos, de la gente que en sus columnas, periodistas, saben que es mejor 2 cámaras. Entonces, apoyemos eso. Si no funciona, hasta ahí llegamos, se acabó. Una última pregunta, en este caso. Una última pregunta, sí. Lucho. ¿Tienen ustedes algún compromiso con Perú Libre en el Congreso? En el sentido de que fue Perú Libre la que propuso a José Gutiérrez, a Defensor del Pueblo, salió electo con el voto de ustedes. ¿Ustedes han pedido algo a cambio de eso? No, es interesante, y ahí vienen de todos lados, ¿no? Vienen del lado centro-izquierda, digamos, porque saben que entra una persona que no es de los que ellos, me refiero a los caviares, y viene la DBA que dice qué pactos tiene, porque ellos tenían otros candidatos. Mira, Nicolás, te voy a repetir, este es así como cada día tiene su afán, ¿no? Aquí cada tema es una batalla de conseguir algo. Nosotros sí teníamos claro, y esas reuniones de bancada las he presidido yo, la presidenta incluso ha estado de licencia, y el acuerdo que tuvimos en la bancada era que teníamos que elegir defensor sí o sí, ¿no? Y necesitamos ya elegir un defensor, porque no podría ser que tengamos una persona que además era, supletoria, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros teníamos nuestra candidata, que cuando renuncie un candidato, de manera extraña, porque no sé por qué se fue, pero porque es un juez, por lo que sé, tenía buenos antecedentes, pero en fin, sale. Nosotros fuimos a la comisión, nuestros congresistas Alegría y Castillo, a pedir que entre nuestra candidata para que completen la terna, y dijeron no, que quede más que los dos. Entonces quedaron los dos, pero nuestra decisión como bancada fue, nosotros vamos a elegir candidato, y finalmente votamos por los dos. Bueno, por el señor Rioja creo que faltaron unos 5 que todavía no se habían conectado, y por el señor Gutiérrez. Entonces ahí dice, hay una alianza política. No, señor, lo que hay son decisiones. A veces van a haber votos que se cruzan, pero mira quién critica, ¿no? Mirta Vázquez, Verónica Mendoza, dice, están eligiendo al que fue el abogado de Cerrón. Perdón, ustedes eligieron de presidente de la República al candidato de Cerrón y tienen el cuajo, perdóname, de criticar que es el abogado de Cerrón. No hay ningún acuerdo político, nosotros tenemos una sola línea, una sola cara, y que claro, para otros temas vamos a tener que buscar esos votos. Así que cuando dicen, ay, les engañaron, mira, porque no han votado, no hay ningún acuerdo político. Y te adelanto de una vez, la mesa directiva, no me la pregunto, pero te adelanto, que todavía no se está viendo, la mesa directiva a la izquierda la puede ganar si quiere. Para ganarla tienes que ir a romper el bloque de izquierda. La mesa directiva se perdió el año pasado. Felizmente, cuando gana el señor William, a quien aprovecho para saludarlo, a quien le tengo gran aprecio, yo lo condecoré cuando fui presidente del Congreso como Chavín de Huántar, es un gran tipo. Bueno, cuando gana el presidente William gana con los votos de Cerrón, que muchos no se dan cuenta. Los genios de la extrema derecha creen que hicieron la jugada magnífica. No, señor. Cuando sale Lady Camones, William, felizmente que gana cuando Cerrón se da cuenta y dice, todo voy a anular mis 16 votos. En ese momento gana Williams. Gracias a Cerrón. Entonces, en el Congreso, como está tan dividido,
tú lo que tienes que poner es un objetivo, por ejemplo, en este caso tenemos que elegir un defensor. Ahora, hay un sector que se ha molestado, y termino con esto muchísimo, yo lo reflejo en una carátula, Nicolás. Hay una carátula que sale el presidente Williams con 2 vicepresidentes, y está, creo, un señor del tribunal con la cabeza agacha, otro señor de la defensoría con la cabeza agacha, y creo que por ahí la SUNEDU, la ATU, ¿no? Y dice, faltan esos. O sea, como han cambiado a esos, dicen que esos son los que han tomado no hay una operación para copar las instituciones. No, pero lo más gracioso es que de ninguna, no, o sea, no hay ningún acuerdo con Perú Libre, pero obviamente vamos a coincidir en varios votos, por supuesto, como han coincidido muchos de los que critican votando por Perú Libre, no por su abogado para defensor, sino por su candidato de presidente. O sea, no les empachó votar por presidente, han sido ministros del presidente que venía conservando. Claro tu argumento. Y termina esta idea. Esa carátula es buenísima, Nicolás. ¿Sabes por qué? Porque dice, han sacado al de la ATU, han sacado a la SUNEDU. Nicolás, de que entró Castillo, sacaron al ministro de Salud, sacaron al jefe de salud, al de la SUNAT, o sea, nuestros impuestos, los seguros de nuestros viejitos. Pero eso no les interesa. Solamente les interesa 7 instituciones donde están metidos los señores esto. ¿No te das cuenta? Es increíble. La carátula más bien juega a favor de lo que ellos tratan de ocultar. O sea, solamente les interesa SUNEDU, que es su derecho, ATU, pero perdón, ¿han cambiado solo la jefa de ATU o también cambiaron al jefe de salud en el gobierno de Castillo? No les interesa la seguridad, la seguro social, de los peruanos. Han cambiado al jefe de la ONP, de la SUNAT. No les interesan los impuestos a los peruanos, solamente sale la foto de donde ellos están interesados. Y eso ya es una opinión ya de parte politizada, que más bien ellos habían tomado estas instituciones. Nosotros simplemente en cada tema evaluaremos y coincidiremos en un momento con la derecha, la DBA, a veces coincidiremos tal vez con Perú Libre, como fue el caso para el tribunal o ha sido el caso del defensor, pero no tenemos ningún acuerdo político. Lucho, muchas gracias por esta conversación. Nicolás, y espero ponerte pronto en los estudios acá de Exitosa.